Soy Emilio Sánchez, soy el jefe de nefrología del Hospital Universitario de Cabueñes, en Gijón, Asturias, y soy miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Nefrología. En concreto, soy el encargado de los registros de la sociedad. Por eso hoy me presento ante ustedes para mostrarles los datos del último registro que ha formado parte de nuestra sociedad, y es el registro COVID-19. Antes de empezar la presentación, como es lógico, tengo que dar las gracias. Y mis primeros agradecimientos son para los 190 compañeros, 190 nefrólogos de toda España, que han dedicado parte de su tiempo a registrar, a introducir los datos de los pacientes que ellos han atendido, que han sufrido la infección por el coronavirus SARS-CoV-2, y que lo han hecho en unas circunstancias laborales especialmente desfavorables, cuando la sobrecarga de trabajo les impedía en mucho tiempo tener tiempo para muchas cosas, y sin embargo lo han hecho. A todos ellos gracias, pero mis gracias especiales son para estas 10 personas, 10 nefrólogos que han introducido más de 40 pacientes. Se tratan de Abel Sabaca, Carlos Cabezas, Carlos Jiménez, Eduardo Melilli, Inés Aragoncillo, Isabel Pérez, Luis Sánchez Cámara, Miquel Blasco, Patricia de Sequera y Silvia Benito. Y con ellos también el agradecimiento y el honor de compartir estos minutos con los miembros de los hospitales aquí representados, estos 9 hospitales, que han registrado más de 40 pacientes. Son los pacientes que más han sufrido la pandemia por el coronavirus. Finalmente, mi último agradecimiento es por una noticia que me ha hecho mucha ilusión y que es del día de hoy, y es que la Fundación Princesa de Asturias ha otorgado al personal sanitario español que ha estado en primera línea en la batalla frente al coronavirus el premio Princesa de Asturias de la Concordia 2020. Para todos nosotros, pero especialmente para los asturianos, es un auténtico honor recibir este galardón. Pero vayamos al motivo que nos ha traído hasta aquí, y es hablar de la pandemia por el coronavirus. Y tengo que remitirme al último día del año 2019. Ese día las autoridades chinas comunican a la Organización Mundial de la Salud la aparición de varios casos de neumonía de etiología desconocida. Posteriormente al germen que producía esta neumonía se le dio el nombre de SARS-CoV-2, y a partir de la región china de Hubei, en concreto de Wuhan, se produjo la diseminación de este virus por todo el planeta. Para tener constancia del primer caso en España, tenemos que retrotraernos al 31 de enero de 2020. Ese día, un turista que procedía de Alemania y que estaba en la isla canaria de La Gomera fue el primer caso detectado en nuestro país del coronavirus SARS-CoV-2. Este paciente había estado en contacto con otra persona infectada en su país y con su viaje a la isla de La Gomera introdujo el germen en las Islas Canarias. Desde entonces hasta hoy han pasado muchas cosas, pero algunos de los números importantes son estos. Hasta el momento actual hay 240.000 casos confirmados en España, más de 2 millones de casos en Europa y más de 6 millones en todo el mundo. Y estos son los datos que se saben. Probablemente haya muchos más que no están ni confirmados ni registrados. Si nos centramos ya en nuestro país, la pandemia por el coronavirus no ha afectado por igual a todas las regiones. Como es lógico, aquellas regiones más pobladas tienen más casos. Y así, en esta tabla aparece el porcentaje de representación de la pandemia por coronavirus en las distintas comunidades autónomas. Como es lógico, Madrid y Cataluña son las comunidades que presentan mayor porcentaje de casos del total de España. Sin embargo, me parece interesante hacer la distribución de las comunidades autónomas en función de la relación por millón de población. Y en este caso, comunidades de pequeño tamaño, como son La Rioja o Navarra, podemos ver que han sufrido, por millón de población,
una incidencia muy importante de la pandemia por coronavirus. Esta es la famosa curva de incidencia diaria de casos nuevos registrados en nuestro país en el periodo que va desde el 15 de marzo hasta el 31 de mayo. Y como pueden ver, entre finales de marzo y principios de abril de 2020 se produjo el mayor repunte de casos a lo largo de todos estos meses. Con el paso del tiempo, algunos de los casos fallecieron, otros se curaron y distinto número de ellos han permanecido activos a lo largo de todo este periodo. Afortunadamente, según ha ido pasando el tiempo, los casos solucionados, los casos recuperados, han ido aumentando de forma considerable y afortunadamente superan con creces, con muchas creces, el caso de pacientes fallecidos. Pasemos ya a hablar del registro COVID de la Sociedad Española de Nefrología y quería dar algunos datos cronológicos. Quería empezar diciendo que el 8 de marzo, mientras muchos españoles se manifestaban y otros acudían a eventos deportivos o políticos, la Sociedad Española de Nefrología decidió la creación del registro COVID-19 para pacientes en tratamiento renal sustitutivo. Solo 6 días después, el Gobierno de España decidió el inicio del estado de alarma. Y 10 días después de la creación del registro, este entró en funcionamiento. Los 10 días que pasan desde el 8 hasta el 18 de marzo, un comité científico decidió qué variables incluir en este registro. El problema de la decisión sobre qué variables incluir o no es problemático muchas veces. A mayor número de variables, más información, más conclusiones se pueden obtener. Pero también sabemos que a mayor número de variables, peor es la cumplimentación. Por eso finalmente se decidió la incorporación al registro de una serie de variables epidemiológicas y clínicas, lo suficientemente importante para que nos diese información adecuada, pero que no fuese demasiado tedioso para que así muchos pacientes pudiesen ser registrados. Y creo que finalmente acertamos con la elección, como veremos posteriormente. El día 28 de marzo se realizó el primer corte en la base de datos para poder recoger los datos y publicar posteriormente la primera newsletter. De forma sucesiva, los siguientes sábados de los meses de abril y mayo se hicieron cortes sucesivos en la base de datos que condujeron a la elaboración de 10 newsletters que fueron publicadas semana a semana desde entonces. Esta es la página de acceso al registro COVID-19 de la Sociedad Española de Nefrología. Se trata de un registro online. Previamente hay que identificarse con unas claves y a partir de ahí cada usuario accede a los pacientes que ha introducido en el registro. Debe de buscar el hospital en el que trabaja y a partir de ahí aparecen sus datos. Como decía previamente, el registro incorpora datos y variables epidemiológicas, datos de contagio y de la infección, datos clínicos, datos sobre el tratamiento que recibieron los pacientes y finalmente información sobre el desenlace. Y el desenlace solo da dos posibilidades, que son la recuperación o el fallecimiento del paciente. Visto a posteriori, 10 semanas después, consideramos que el registro ha sido un éxito. Semana a semana se han ido incorporando más y más casos a este registro y fíjense cómo a las 10 semanas, para presentar los datos de la 10ª newsletter, ya hay casi 1.700 pacientes registrados y hoy, día 3 de junio, ya hemos superado esos 1.700. Por lo tanto, que en 2 meses hayamos sido capaces de introducir tanta información, no queda más que para estar satisfecho y estar muy agradecido a todos los que han colaborado en este registro. Si analizamos el número de casos semanales a lo largo de este periodo de 10 semanas, podemos comprobar cómo aparece un pico de casos entre finales de marzo y principios de abril, un pico que coincide con los casos, la incidencia de casos registrados en la población general, y estos son datos facilitados por el Ministerio de Sanidad.
En la parte superior de la gráfica, en la línea roja, aparece el número de casos totales cuando se van añadiendo semana a semana los pacientes registrados. El día de mayor número de diagnósticos en pacientes en tratamiento renal sustitutivo fue el día 25 de marzo, donde 80 casos nuevos entraron a formar parte del registro COVID-19. Igual que sucede en la población general, en los pacientes en tratamiento renal sustitutivo, la incidencia de infección por SARS-CoV-2 ha sido diferente. Si atendemos al porcentaje de pacientes, nuevamente las comunidades más pobladas, Madrid y Cataluña, son las que aportan mayor número de pacientes. Andalucía, con una población también muy importante, sin embargo, ha quedado más abajo en este porcentaje. Las dos Castillas, Castilla y La Mancha y Castilla y León, también tienen un importante porcentaje de pacientes en este registro. Y nuevamente me pareció interesante analizar el número de casos por millón de población. Y como sucede en la población general, La Rioja y Navarra vuelven a ocupar posiciones líderes en la incidencia del COVID-19. También me pareció interesante comparar el porcentaje de casos del total de pacientes diagnosticados en la población general y en la población en tratamiento renal sustitutivo en las distintas comunidades autónomas. Y así pude comprobar cómo algunas comunidades autónomas han tenido un porcentaje de pacientes en tratamiento renal sustitutivo significativamente menor que lo que correspondería cuando lo comparamos con la población general. Así, por ejemplo, Cataluña representa casi el 25% de los pacientes con COVID-25 del total de España cuando analizamos la población general, sin embargo, su porcentaje es del 20%. Algo parecido ocurre en el País Vasco, en Galicia, en Aragón o en La Rioja. Sin embargo, otras comunidades autónomas tienen unos datos contrarios. Su incidencia en la población en tratamiento renal sustitutivo es significativamente mayor que lo que le correspondería cuando analizamos su repercusión en la población general. Y esto ocurre especialmente en la Comunidad de Madrid, donde alcanza el 35% del total, pero también ocurre en Castilla y León, Castilla-La Mancha y en menor medida en Andalucía. Pasemos ya a algunos datos epidemiológicos y voy a empezar diciendo que en relación al género, 2 de cada 3 pacientes registrados son varones y este dato coincide con la distribución del sexo entre el colectivo de pacientes en tratamiento renal sustitutivo en España. Casi todas las enfermedades renales afectan en una proporción de este calibre entre hombres y mujeres. Y en relación a la edad media, esta es de 68 años y que también es equivalente a la de la población española en tratamiento renal sustitutivo. Quise analizar también cómo era la incidencia del COVID-19 en función de las décadas de la vida en los pacientes en tratamiento renal sustitutivo. Y como pueden ver, la incidencia aumenta de forma muy importante a partir de la 6ª década de la vida. Aquí están la mayor parte de los pacientes. Sabemos que más de la mitad de ellos, más de la mitad de los pacientes registrados son mayores de 70 años. El rango de edad de los pacientes registrados va desde los 2 hasta los 99 años. Esto da una imagen de lo heterogénea que es esta población. Hablemos ahora de las modalidades de tratamiento renal sustitutivo. Y un dato muy interesante es que 2 de cada 3 pacientes registrados estaban en hemodiálisis en centro, tanto en hemodiálisis hospitalaria como hemodiálisis en centros extrahospitalarios concertados. El 32% de los pacientes eran trasplantados renales, un 3% estaban en diálisis peritoneal y apenas 5 casos estaban en hemodiálisis domiciliaria. ¿Por qué esta tarta de distribución me parece llamativa? Porque a la hora de compararlo con la distribución de pacientes en tratamiento renal sustitutivo en España, según los datos del Registro Español de Enfermos Renales del año 2018, que es el último que tenemos, ya que cada año en primavera se recogen los datos del año anterior, en esta primavera de 2020 estaríamos ahora recogiendo y uniendo los datos del año 2019, pero por culpa de la pandemia esto ha quedado un poco
rezagado y no tengo todavía los datos del año 2019, por lo tanto, aunque no sea del todo correcto, tengo que referirme al año 2018. Pues como saben, España es uno de los países líderes en trasplante y es un éxito del sistema sanitario que más de la mitad de los pacientes en tratamiento renal sustitutivo estén trasplantados. La hemodiálisis representa el 40% del total. Por eso, al comparar los pacientes registrados con COVID-19 con los pacientes en tratamiento renal sustitutivo, como pueden ver, hay una suprarrepresentación de los pacientes en hemodiálisis. Los pacientes trasplantados y los pacientes en diálisis peritoneal tienen una representación significativamente menor dentro del total de pacientes en tratamiento renal sustitutivo. En relación a los datos del contagio, aproximadamente un 30%, 3 de cada 10, habían tenido un contacto previo conocido en su familia, en la unidad de diálisis. Algún paciente que había sido diagnosticado previamente había estado en contacto con ellos. Si distribuimos este contacto por modalidades de tratamiento renal sustitutivo, los pacientes en hemodiálisis tienen 32% han tenido un contacto previo conocido frente a valores más pequeños en pacientes trasplantados y en diálisis peritoneal. Este dato no debe de extrañarnos, ya que los pacientes en hemodiálisis no han podido hacer el confinamiento al que fuimos sometidos, entre otras cosas porque al menos 3 veces a la semana deberían de desplazarse a sus centros de diálisis, utilizando en no pocas ocasiones un transporte sanitario colectivo y además muchos de ellos viven en centros sociosanitarios, con lo cual puede haber aún más riesgo de contagio. Hablemos ahora de las manifestaciones clínicas que presentaron los pacientes en el momento del registro y vemos cómo el 75% aproximadamente tenían fiebre. 2 de cada 3 manifestaron signos de infección de las vías aéreas superiores, tos, expectoración, molestias faríngeas. El 42% tenían disnea, casi una cuarta parte tenían clínica digestiva, 3 de cada 4 tenían linfopenia en el momento del diagnóstico y el 70% desarrollaron una neumonía. El 14% de los pacientes registrados fueron pacientes asintomáticos. El porcentaje de pacientes asintomáticos ha ido subiendo semana a semana y esto probablemente está en relación a que los primeros pacientes introducidos en el registro y diagnosticados se hizo porque tenían signos o síntomas de esta enfermedad y se hicieron las pruebas diagnósticas pertinentes, la inmensa mayoría mediante PCR de exudado nasofaríngeo. Con la mejora de las técnicas diagnósticas y la generación de los métodos de despistaje, pues cada vez más pacientes asintomáticos de las unidades de diálisis o pacientes trasplantados han sido detectados como que han pasado o que han tenido la infección COVID-19, sin embargo, esta la han pasado de forma asintomática. Es importante hablar también de los tratamientos que hemos administrado a los pacientes con COVID-19. No deja de ser una enfermedad, una infección novedosa para todos nosotros y hemos tenido que ir adaptando nuestra práctica clínica a los conocimientos, a las evidencias que iban apareciendo. De forma global, la hidroxicloroquina ha sido el fármaco más utilizado, más del 80% de los pacientes recibieron este fármaco, y en cantidades más bajas, lopinavir, ritonavir y esteroides. La mayor parte de los pacientes recibieron combinaciones de varios fármacos. Menos representado ha estado los pacientes que recibieron tocilizumab, interferón y un porcentaje cada vez mayor no recibieron ningún tratamiento ya que no tenían ningún síntoma. Me pareció interesante analizar cómo ha ido evolucionando la prescripción de fármacos en función del momento del diagnóstico de los pacientes. Como les decía hace unos instantes, en esta enfermedad hemos tenido que ir innovando, aprendiendo semana a semana lo que se estaba haciendo, ¿no? Y me da la impresión que en las últimas semanas, y en virtud de los artículos publicados, parece que la hidroxicloroquina está perdiendo parte de su protagonismo. Y es que cada vez más artículos hablan de una falta de eficacia o no una eficacia que considerábamos adecuada. También es llamativo como el tocilizumab, sin embargo, y aunque en cantidades mucho más pequeñas, ha ido adquiriendo más protagonismo. Y como les decía unos instantes, cada vez más pacientes no recibieron ningún tratamiento en probable relación
porque no tenían ningún síntoma ni desarrollaron ninguna complicación. 8 de cada 10 pacientes requirieron un ingreso hospitalario a raíz de la detección de COVID-19. El 9% de los pacientes ingresados lo hicieron en las unidades de cuidados intensivos y 3 de cada 4 requirieron ventilación mecánica. Hay un dato que me gustaría reseñar, que es que un 16% de los pacientes que tenían criterios para ser ingresados en las unidades de cuidados intensivos fueron rechazados para hacerlo. El registro no tiene información sobre cuáles fueron los motivos de este rechazo. Pudieron haber sido motivos clínicos, de edad, o sobre saturación de las unidades de cuidados intensivos en los momentos peores de la pandemia. El dato es realmente estremecedor, pero las causas serían objetos de un análisis en más profundidad. El registro COVID-19 de la Sociedad Española de Nefrología incluye pacientes en diálisis, tanto en diálisis peritoneal como en hemodiálisis, y pacientes trasplantados. Sin embargo, sabemos que las dos poblaciones no son iguales. Por eso me he permitido la licencia de diferenciar las características de las dos poblaciones. Y así, los pacientes trasplantados, como pueden ver, tienen una edad significativamente menor que los pacientes en diálisis. Hay 10 años de diferencia. No hay diferencias en cuanto al sexo. Sí que hemos visto que los pacientes trasplantados requirieron ingreso hospitalario en un mayor porcentaje. También en mayor porcentaje requirieron ingreso en las unidades de cuidados intensivos, requirieron ingreso o se les ingresó. En relación a los tratamientos que recibieron también hay diferencias. Los pacientes trasplantados recibieron tratamientos en mayor porcentaje, mayores dosis, mayores combinaciones, como pueden ver. Y también recibían más frecuentemente inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona, tanto IECAS como ARA2 o la combinación de los mismos. No encontramos diferencias en cuanto a los días de ingreso al comparar las dos poblaciones, pero sí que es satisfactorio comprobar cómo los pacientes trasplantados tenían un porcentaje de curación significativamente mayor que los pacientes que estaban en diálisis y, por tanto, menos de ellos fallecieron. Y también dentro de los pacientes que se dializan, hay diferencias en las características de los pacientes que hacen hemodiálisis frente a los que hacen diálisis peritoneal. Un dato realmente importante es el porcentaje de pacientes infectados sobre el total de pacientes en esta modalidad de tratamiento renal sustitutivo en España. Nuevamente vuelvo a acudir a los datos del Registro Español de Enfermos Renales del año 2018. Y atendiendo a esta información, podemos comprobar cómo el 1,6% de los pacientes en diálisis peritoneal en España sufrieron una infección por COVID-19 frente al 4,3% de los pacientes en hemodiálisis. Solo por esto ya es un dato que avala o que anima la utilización de las técnicas domiciliarias de diálisis. No había diferencias en cuanto a la edad o al sexo. Sí que más pacientes en diálisis peritoneal requirieron ingreso hospitalario, aunque ninguno lo hizo en las unidades de cuidados intensivos. Pequeñas diferencias en cuanto a los tratamientos que recibieron. Los pacientes en diálisis peritoneal recibieron más frecuentemente hidroxicloroquina y también interferón. En relación a los inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona, también los pacientes en diálisis peritoneal lo recibieron mucho más frecuentemente. No hubo diferencias en cuanto a los días de ingreso y nuevamente, como en el caso de los pacientes trasplantados, los pacientes en diálisis peritoneal se curaron en un porcentaje significativamente mayor que los pacientes que estaban en hemodiálisis. Atendamos ahora a la mortalidad. Y es que los datos de mortalidad son especialmente dramáticos y lo son especialmente en los pacientes que están en hemodiálisis. El 27% de los pacientes en hemodiálisis fallecieron a lo largo de estas semanas de evolución, frente al 24% de los pacientes trasplantados o el 19% de los pacientes que estaban en diálisis peritoneal. Si volvemos a hacer mención a las décadas de la vida, como es lógico, los pacientes más ancianos fallecieron mucho más frecuente. Y aquellos pacientes que tenían más de 90 años fallecieron en un 60%. Cabe mencionar que estos pacientes igual fallecieron por el COVID como fallecieron con el COVID, que no es lo mismo. El desenlace de todos los pacientes registrados
puede ser que se hayan recuperado o que hayan fallecido. Y quisimos analizar las diferencias entre los pacientes curados de los fallecidos. ¿Cuáles eran estas características en los pacientes curados? Pues eran más jóvenes, tenían menos frecuentemente diabetes. Hay diferencias que en este caso no alcanzan la significación en cuanto a la modalidad de tratamiento renal sustitutivo. Estos datos corresponden al 30 de mayo, pero en cortes anteriores sí que se veía que los pacientes en diálisis peritoneal tenían una mortalidad significativamente menor que los de hemodiálisis en centro y también los trasplantados renales. Los pacientes fallecidos desarrollaron neumonía mucho más frecuentemente que los pacientes que se recuperaron. Hubo pequeñas diferencias en cuanto a los tratamientos recibidos y también es de mencionar y es interesante ver cómo los pacientes curados recibían más frecuentemente antes de esta infección inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona, especialmente los antagonistas de los receptores de la angiotensina 2. Quisimos analizar dentro de los factores y las variables que estaban registradas cuáles eran los que se asociaban a una mayor mortalidad. Para hacerlo quisimos nuevamente separar los pacientes trasplantados de los que estaban en diálisis. Y pudimos comprobar cómo en el caso de los pacientes trasplantados, a mayor edad, más mortalidad. Los pacientes que desarrollaron neumonía también fallecieron más frecuentemente. Sin embargo, los pacientes que tenían como manifestación clínica síntomas digestivos fallecieron de forma significativamente menor. Y algo similar ocurría con aquellos pacientes que recibían, antes de contagiarse, antagonistas de los receptores de la angiotensina 2, lo que podría hacernos pensar en un efecto protector de estos fármacos. Si analizamos ahora los factores asociados a mortalidad en los pacientes en diálisis, podemos comprobar cómo nuevamente la edad tiene influencia en la mortalidad, a mayor edad, mayor mortalidad. También el desarrollo de neumonía favorece o se asocia a una mayor mortalidad y, sin embargo, a la hora de comparar la hemodiálisis frente a la diálisis peritoneal vemos como la primera también se asocia a una mayor mortalidad. Quiero decir que estos datos están ajustados a edad, sexo, condición de diabético, pero no disponemos de otros factores importantes como la comorbilidad para poder ajustar. Por lo tanto, hay que tomarlos con cierta precaución. El desenlace de estos pacientes, como les decía antes, puede ser la curación o el fallecimiento. Y en las primeras semanas realmente estábamos preocupados porque el porcentaje de pacientes que fallecían superaba a los pacientes curados. Sin embargo, desde mediados de abril las curvas se cruzaron y ya cada vez con mayor distancia hay más pacientes curados que pacientes fallecidos. El desenlace, por tanto, a fecha 30 de mayo es el siguiente: el 56% de los pacientes se recuperaron, un 26% fallecieron y un 18% están en situación de infección activa a la espera del desenlace. Es el momento ahora de animar a todos los nefrólogos que han contribuido a este registro que traten de reflejar en el registro el desenlace final con su fecha, ya que probablemente sea uno de los valores, una de las variables que más información nos dé sobre qué ha pasado, con qué factores se ha asociado la curación o el fallecimiento del paciente y nos puede ayudar para un futuro brote u otras epidemias similares. Voy a acabar con los mensajes clave, las ideas que me parecen más importantes del registro COVID-19 de la Sociedad Española de Nefrología. Y quiero destacar que desde principios de abril hemos asistido a una disminución semanal del número de casos entre los pacientes en tratamiento renal sustitutivo en España y que además, afortunadamente, en las últimas semanas se registran muy pocos casos nuevos, aunque todavía los hay, y debemos estar atentos a la prevención del contagio. La pandemia ha golpeado toda España, pero especialmente lo ha hecho en las comunidades de Madrid y en las dos Castillas. Entre los pacientes en tratamiento renal sustitutivo, los más afectados por el SARS-CoV-2 son los que están en hemodiálisis. La incidencia es mucho menor en los pacientes trasplantados y los que están en diálisis peritoneal. La mortalidad es especialmente dramática en hemodiálisis, casi el 27% de los pacientes registrados han fallecido, y en el extremo opuesto está la diálisis peritoneal con un 19%. La edad y el desarrollo de neumonía se asocian a una mayor mortalidad.
y en el caso de los pacientes trasplantados, la clínica digestiva podía tener una mejor evolución. Además, encontramos un efecto protector de los antagonistas de los receptores de la angiotensina 2 en los pacientes trasplantados y de la diálisis peritoneal con algunas reservas, como dije anteriormente, como opción de diálisis. No quiero dejar de agradecer a Vifor que se ha encargado de facilitar esta presentación y nuevamente a todos los nefrólogos españoles que han ayudado a la realización de la misma. Estos son los datos que quería presentarles, los datos fruto del trabajo de todos, el esfuerzo compartido de todas las personas que han ayudado a la confección del registro y al análisis del mismo. A partir de ahora espero sus comentarios, sus preguntas, que pueden hacer a través del correo electrónico de la Secretaría de la Sociedad Española de Nefrología. Muchas gracias y hasta otro momento.